Bien, muy buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Entonces, la última clase estábamos realizando lo que caracterizaba un alineamiento horizontal. Nos hemos visto algunas variables que se tienen que tomar en cuenta, ¿verdad? Entonces, dentro de esas variables, sobre todo, digamos, resaltamos la distancia de visibilidad. Y bueno, también otros aspectos como el de mantener siempre el criterio del alineamiento horizontal relacionado al alineamiento vertical. Sobre todo pues, me estoy refiriendo a las pendientes. Entonces hay pendientes máximas y hay pendientes mínimas. Pero si ustedes van a seguir, en este caso, el ruteo respectivo, entonces la variación que van a tener va a ser mínima y les aseguro que ahí está la solución respectiva, ¿ya? Entonces, como hemos dicho que el alineamiento horizontal tiene dos componentes, que son las rectas y las curvas. Entonces, también hemos revisado las longitudes máximas de recta, que significa mayorar en un 40% la velocidad del proyecto. También hemos visto distancias mínimas, que sobre todo, digamos, van recomendadas siempre sobre curvas plotoides, o sea, curvas compuestas que son espirales y curvas circulares. Entonces, eso hemos visto. Luego hemos visto la intersección, la separación de curvas, dependiendo de cómo se ubiquen estos, básicamente. ¿No? Entonces, ahí hemos denotado los mínimos y bueno, hemos llegado a las curvas y acá en la vista ya podemos observar lo que son las curvas. ¿No? Hay dos tipos de curvas básicamente en el estudio que vamos a efectuar, que sería la curva circular, que puede ser simple o puede ser compuesta. Luego tenemos la curva espiralizada, que compuesta, que puede ser simétrica y asimétrica, ¿no? Entonces, los tipos de curvas con los cuales podemos trabajar puede ser una curva circular simple o una curva circular compuesta, que eso obviamente tendría que tener, puede ser 2 centros, 3 centros, 4 centros, 5 centros, etcétera, manteniendo el criterio que obviamente les vamos a explicar más adelante. En cuanto a la curva espiralizada compuesta, en realidad mucho depende de la espiral, o sea, de la curva espiral. Hay muchas curvas de tipo espiral, pero el que nosotros elegimos es la clotoide. ¿Por qué? Porque la clotoide nos ofrece la trayectoria de los dos ejes del vehículo sencillo, o sea, eje delantero y eje trasero. Entonces, la variabilidad de trazo es mínima, porque también puedo hablar de una parábola cúbica, pero la parábola cúbica obviamente se va a distorsionar respecto a la trayectoria de los dos ejes. También hay la lemniscata de Bernoulli, igual se va a desplazar. O sea, ¿qué quiero decir cuando digo desplazar? Va a hacer que el ancho de la calzada tiene que ser más ancho. Entonces eso no es conveniente. Entonces con la clotoide sí mantenemos un ancho relativamente angosto. Yo les pregunto, cuando ustedes están en un vehículo y están viajando, ¿perciben ustedes que en las curvas la calzada es más ancha? No creo que perciban. No se nota. Pero sí es más ancha. ¿Ya? Y el mínimo, digamos, la mínima variación que ofrece es la curva clotoide, porque las otras curvas van a hacer que sean mucho más grandes. ¿De acuerdo? Ahora, estas curvas espiralizadas pueden ser simétricas y asimétricas, por si acaso. ¿Cuándo decimos que es simétrica? Cuando la espiral, circular espiral, entonces es simétrica cuando estas dos espirales son iguales. ¿Iguales en qué? En longitud.
¿De acuerdo? Cuando son iguales en longitud, entonces estamos trabajando con una clotoide y una curva simétrica. Ahora, en este otro caso, podemos hacer desaparecer la curva circular y solamente la curva espiralizada puede ser espiral. ¿Cuándo se da ese caso? Bueno, esto tiene un caso específico de aplicación. Cuando la deflexión de las dos tangentes es menor a 30 grados, conviene hacer este tipo de trazo, por eso lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque obviamente se hacen mucho menos cálculos que cuando tratamos una espiral circular espiral, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante. Y aquí abajo tenemos la asimétrica, pero fíjense, los dos son iguales, ¿no? O sea, clotoide, espiral circular, espiral. ¿Cuándo se dice que la curva espiralizada compuesta es asimétrica? Cuando esta espiral de ingreso tiene longitud diferente a la espiral de salida. Entonces, estas dos espirales difieren en longitud. Entonces, en ese caso se llama curva espiralizada compuesta asimétrica. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia que nosotros vamos a tomar en cuenta. Muy bien, ya tenemos la clasificación y empezaremos a estudiar. Ya les he explicado bastante, pero esto era importante repetir porque ahí está la base. Como ya hemos visto, una curva circular simple. Siempre ustedes tienen que darle un sentido de diseño, eso es lo que les recomiendo. ¿Ya? Por ejemplo, esta TI quiere decir tangente de ingreso, por eso tiene la flechita. Y aquí tengo una TS que quiere decir tangente de salida. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos básicamente el ángulo delta. Luego esta variable E, que es la externa. La variable T, que es la tangente o subtangente. La variable F, que se llama flecha geométricamente, y es la longitud de la cuerda, o sea, de la porción de la cuerda al punto más alto de la curva. La cuerda, que es una distancia en línea recta entre el inicio de curva y el fin de curva. Aquí tenemos la cuerda unitaria, que es un dato que se asume el diseñista dependiendo del tipo de terreno. Si es un terreno llano o plano, entonces conviene tomar 20 metros, pero no puede ser más de 20 metros. Porque si tomamos más de 20 metros, esta curva se va a distorsionar. ¿Qué quiero decir? Puede ser que la curva termine aquí, o puede ser que termine aquí, etc. Se distorsiona. Entonces, por eso no puede ser más de 20 metros. Ya, repito. En todo caso, esta cuerda unitaria toma valores en 0 y 20 metros. La longitud de la curva, o sea, es la distancia entre el inicio de curva, siguiendo la trayectoria del arco circular, hasta el fin de la curva. ¿De acuerdo? Aquí tenemos el radio. Aquí tenemos este ángulo que se llama grado de curvatura, que tiene que ver, o es una relación directa de ángulo con esta cuerda unitaria. Ya cómo se calcula, enseguida vamos a ver. Aquí tenemos el ángulo de reflexión. Bueno, esta posición ya es de esta, ¿no? O sea, a nosotros nos interesa determinar este ángulo. Entonces, por condiciones geométricas, este mismo ángulo se reproduce en esta posición. Ahora, hemos dicho que una curva circular simple siempre va a ser simétrica. ¿A dónde? A la unión de los puntos P y el centro de la curva. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que hay a la izquierda es lo mismo que hay a la derecha. ¿De acuerdo? Nada más. Entonces, además, como está siendo bisectado este ángulo delta, por esa razón la mitad sería delta medio. Lo ve, está siendo bisectado. Pero esa posición también se reproduce en esta parte. ¿Y para qué nos sirve que sepamos que aquí también hay delta medios? Eso se usa normalmente en los criterios de replanteo. ¿De acuerdo? Entonces ahí es donde vamos a ver el caso. Muy bien, entonces ahora ya tenemos las partes, ya los hemos visto y entraremos a este criterio que dice cálculo de elementos. Entonces quiero decirles que el criterio que vamos a ver en forma resumida es básicamente
determinar este ángulo delta y el radio de la curva circular. ¿Qué quiero decir en otras palabras? Que esos van a ser los datos iniciales para calcular el resto de los elementos. ¿Ok? Entonces, eso es lo que quiero decirles y les voy a explicar en la siguiente vista cómo lo vamos a hacer. Hay dos formas de poder definir el ángulo de deflexión delta, se puede obtener de dos formas. Uno, si se está efectuando el trazado del alineamiento horizontal sobre un plano planialtimétrico, la intersección de dos tangentes nos genera un ángulo de deflexión que pueden ser medidos con un transportador. Este es el detalle. O sea, el ángulo delta, que se ve también aquí, yo puedo medir con el transportador, pero ustedes dirán, pero el transportador es un instrumento, digamos, de muy escasa exactitud, y es evidente. Ya, pero para criterios de diseños iniciales, vamos a usar de esa forma la medición del ángulo delta. Porque en realidad, lo que sí se debe medir con exactitud del ángulo delta, ya es en el terreno cuando ustedes hacen el planteo del proyecto. Ahí se van haciendo los ajustes respectivos, por eso que hay que llevar ya todo listo con programitas ahora que no son difíciles de hacer. Y bueno, introducir datos y tener los resultados y con eso empezar a hacer el replanteo. Ya, entonces eso es lo que se hace. Pero les digo, ¿ustedes cómo van a trabajar en el proyecto? Obviamente midiendo con transportador, ¿ya? Con transportador. La otra forma, dice, de determinar el ángulo de deflexión es a partir de coordenadas, cuyos valores se obtienen haciendo mediciones en el terreno. Claramente dice, ¿no? Cuando se está efectuando el replanteo de un proyecto o diseño final. Ahí sí vamos a trabajar, pues, con ángulos que van a ir inclusive hasta la décima de segundo, y me anticipo un poco. En realidad, los ángulos que debemos considerar para este tipo de trabajos tienen que tener exactitud a la décima de segundo, por lo menos. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un detalle muy importante. Ahora, para entrar de lo que se hace en la nomenclatura del ángulo delta, ¿ya? Pues vamos a ver eso. Para llevar un ordenamiento adecuado, dice el ángulo delta, puede ser medido a derecha o a izquierda. ¿Qué quiere decir eso? Una definición les digo entonces. El ángulo delta siempre se mide a partir de la tangente de ingreso hacia la tangente de salida en sentido de las manecillas del reloj, el caso que estamos viendo acá. ¿Ya? Y obviamente este ángulo delta nunca puede ser mayor a 180 grados, ni siquiera próximo a 180, ¿ya? Entonces, normalmente lo máximo que se puede adoptar son unos 130, 140 grados, no más de eso. Entonces, eso es lo que tienen que, obviamente, determinar, o sea, este ángulo delta tiene valores entre 0 y 140 grados aproximadamente, no más de eso, ¿ya? Entonces, ese es el ángulo delta, y esto es a la derecha, fíjense, porque estoy midiendo hacia mi derecha. Ahora, en este otro caso, el sentido de diseño es de derecha a izquierda. Entonces, acá tengo la tangente de ingreso y tengo que medir el ángulo a la tangente de salida, cuya magnitud entonces va a ser esta, ¿no es cierto? Cuidado que confundan con este ángulo interior. El interior no me va a dar la geometría que estoy buscando para la curva, sino que tengo que buscar siempre el ángulo delta. Ahora dice ángulo de deflexión a izquierda. Fíjense, el ángulo se está midiendo a este lado, o sea, hacia mi izquierda. No es nada más que eso. Ahora ustedes dirán, pero eso parece muy sencillo de poder definir evidentemente. Pero si van a tener una carretera de, qué sé yo, de 20 kilómetros, entonces pues, van a ir apareciendo deltas por doquier. ¿Lo ven? Entonces ahí es donde tengo que tener cuidado. Porque si no voy a notar si es a izquierda o a derecha,
¿Qué tal si no anoto acá y yo asumo que es a izquierda? Entonces, ¿cómo va a ser la medida? Me voy a venir a este lado y no voy a ir a este otro lado. O sea, ahí está la diferencia de la importancia que tiene definir a izquierda o a derecha. ¿De acuerdo? Entonces, ojo en esa parte. Muy bien. Una vez que sabemos cómo medir el ángulo delta, vamos a ver el otro dato que es necesario para generar los otros elementos. Dice, ¿no? El otro dato que generalmente se toma en cuenta es el valor del radio R, o sea, el radio de la curva circular. Este valor depende de la velocidad de proyecto. Ojo. Obviamente, R yo no me puedo asumir, sino que tengo que definir en base a la velocidad de proyecto. Pero tampoco vamos a decir que ese siempre es el valor del radio. No, es un referente, nada más. Ustedes tienen que adoptar siempre un valor mayor. ¿Qué quiero decir en otras palabras? Que mientras más grande sea el valor del radio, es mucho mejor el diseño geométrico que vamos a hacer en la carretera. ¿De acuerdo? Pero eso tiene restricciones, ¿no ve? Tienes restricciones, por ejemplo, en derecho de propiedad, ¿sí? O sea, derecho de vía. Tienes restricciones en función de la conformación topográfica que se tenga en ese lugar. Puede ser, digamos, una quebrada que está al fondo o al precipicio. Entonces, no puedo yo ampliar eso y hacer un megaproyecto que sería un puente de más de 200 metros. Pues tampoco puedo hacer eso, por eso tengo que medir todas las posibilidades posibles. Pero es lo que estamos viendo, si se están dando cuenta, son simplemente recomendaciones, no tanto cálculos, digamos así, ¿ya? Pero es importante llegar a ese criterio. Muy bien. Dice a continuación, a partir de los datos del ángulo de reducción delta y el valor del radio R, se pueden calcular los otros elementos. A ver, como dice ahí, cálculo de la tangente T. Quiero mostrarles un poquito para reflexionar. No es difícil, es una geometría muy sencilla la que vamos a ver. Ustedes saben bien que este radio de la curva tiene que tener condición de tangencia con esta tangente. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el ángulo que van a formar la posición del radio R y esta tangente es de 90 grados. Esa es la condición de tangencia. Si no hago cumplir eso, cualquier cosa me va a salir. O sea, me puede salir una curva por acá, o tal vez una curva por acá, etc. O sea, se rompe la continuidad que tiene que tener la carretera. Repito entonces, es importante esta condición de tangencia. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, estoy en busca de esta variable. Si aquí estoy diciendo que es 90 grados, entonces el triángulo PI y C y el centro de la curva va a resultar ser un triángulo rectángulo, ¿verdad? ¿Sí? En ese triángulo rectángulo, fíjense, este cateto resulta ser la tangente. Este otro cateto resulta ser el radio. Y obviamente, contiguo al radio tengo este ángulo delta medios. ¿Qué he dicho que voy a buscar? Básicamente dos datos, el ángulo delta y el valor del radio. ¿Sí? Entonces, si conozco este ángulo delta y este radio, pues obviamente puedo conocer esta tangente T. ¿A partir de qué función? Entonces puedo decir, no, tangente de delta medios es igual al cateto opuesto, que es la tangente sobre el radio, que es obviamente el radio de la curva. Entonces, de esa relación, ¿qué no conozco? La tangente de espejo, y va a ser igual a R por la tangente de delta medios. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí estamos obteniendo. Por favor, los revisaremos, aquí está. Decimos, no, tangente de delta medios es igual al cateto opuesto, que es T, sobre el adyacente, que es R. De aquí despejamos la tangente y tenemos R por tangente de delta medios.
¿Listo? De ahí hemos sacado. Ahora, vamos viendo las otras variables. Por ejemplo, la externa E. Les voy a explicar en el croquis dónde está la externa E. Ustedes pueden observar aquí, obviamente, tenemos aquí un triángulo rectángulo. Este sería un cateto, este sería el otro cateto, y desde acá hasta el centro de la curva sería la hipotenusa. Pero fíjense en la hipotenusa hasta este punto, o sea, desde acá a este punto, el valor es R, ¿no ven? ¿Sí? Porque esto me está marcando con el valor de R. Y de aquí, para llegar al PI, esta magnitud es E. Entonces la hipotenusa sería R más E. ¿De acuerdo? Y en el mismo triángulo que hemos visto anteriormente, podemos relacionar, o sea, conocemos cateto adyacente, conocemos hipotenusa y el ángulo respectivo. Entonces, ¿qué función voy a usar? La función coseno, ¿no ve? Coseno de delta medios va a ser igual al cateto adyacente, que es R, sobre la hipotenusa, escuchen bien, que va a ser R más E. Y de esa relación vamos a despejar E, como vamos a ver a continuación en el análisis. ¿Ya? Entonces, repito. Coseno de delta medios es AR sobre R más E. Entonces, de esta relación voy a despejar E. Hago mis operaciones algebraicas hasta llegar a esta relación, que me va a decir que E es igual a R multiplicado por 1 sobre el coseno de delta medios menos 1. ¿Listo? ¿De acuerdo? Entonces, de esa forma obtengo esa fórmula para la externa. Luego viene la flecha. Entonces, ustedes han visto, a ver, volvemos a ver, que la flecha es este segmento. Pero aquí sí tengo un problema, ¿ya? Pero ese problema se resuelve con el siguiente criterio geométrico. Aquí tengo el ángulo delta, ¿ya? Y un segmento cuya condición geométrica es de que tenga este ángulo recto, entonces automáticamente son proporcionales estos dos, o sea, esta distancia y este ángulo delta. ¿Ok? Entonces, por esa razón, como esta curva es bisectada, entonces directamente podemos tomar un lado de la bisección. Por ejemplo, desde este punto hasta este punto, que es el inicio de curva, hasta este punto, que es el centro de la curva. Pero fíjense, ahí el cateto opuesto sería C medio, ¿no ve? A este ángulo, porque el ángulo es conocido, R también. Pero no tengo la longitud de este segmento, que resultaría ser el cateto adyacente, porque el R es hipotenusa. Pero fíjense ustedes bien, desde el OC hasta el punto más alto es R. Si les resto el F, entonces voy a llegar a esta posición, ¿no ve? Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que este cateto es R menos F, ¿de acuerdo? Y este otro cateto es C medios directamente. Pero me interesa F, por eso que voy a trabajar con este cateto adyacente y en todo caso con esta R que resulta ser la hipotenusa. Y digo coseno de delta medios va a ser igual al cateto adyacente, que es R menos F, sobre la hipotenusa, que es E. De ahí vamos a calcular el valor de F. Veamos entonces en el croquis. Bueno, aquí tengo un croquis que me va a ayudar en el criterio. Fíjense, aquí está el centro de la curva, el inicio de la curva. Tengo la mitad, porque esta porción es bisección, sería C medios, y este otro sería el adyacente, que es R menos F. Como a mí me interesa F, entonces voy a decir coseno de delta medios es igual al adyacente, que es RF, sobre la hipotenusa, que es R. Y aquí tenemos eso, ¿no? Y de aquí voy a despejar F, haciendo operaciones algebraicas. Y finalmente F va a ser igual a R por 1 menos el coseno de delta medios. ¿De acuerdo? Entonces, de esa forma calculo el valor de F. Ahora,
dice cálculo de la cuerda C. Aprovechamos este mismo cross. O sea, aquí tenemos que C medios es cateto opuesto al ángulo delta medios. Entonces, lo que puedo usar, como conozco la hipotenusa, entonces es el seno, ¿no?, de delta medios. Seno de delta medios igual al opuesto que C medios sobre R. Y de ahí voy a despejar C. Pues eso es lo que he hecho acá. Seno de delta medios igual a C medios, que es el opuesto, sobre la hipotenusa, que es C. De acá despejo C, y C va a ser igual a 2 veces el radio por el seno de delta medios. ¿De acuerdo? Entonces, piensen ustedes, son criterios de análisis bastante sencillos los que estamos viendo para poder calcular los otros elementos que tenemos en la curva. Sigamos adelante. ¿Qué más nos queremos calcular? Obviamente, el grado de curvatura. Ya. Entonces, a ver, vamos a volver a repetir lo que hace rato ya les expliqué, pero de todas maneras es importante para que conceptúen mejor. Ya. El grado de curvatura, que es el ángulo horizontal que genera un arco o cuerda que puede variar de 0 a 20 metros. ¿De acuerdo? Pero generalmente se hace variar. Bueno, esta es una situación, digamos, práctica, podríamos decir, entre 5, 10 y 20. Pero en realidad, este arco puede variar desde 0 hasta 20 metros. No más de 20 metros, pues más de literal. O sea, ¿por qué les vuelvo a reiterar? Yo también he llevado la materia y yo no la escuché pues, al docente que dijo que hay que manejar máximo a 20. Nos dio una tarea y yo trabajé con 50 porque era larga la curva. Y cada 20 voy a tener muchos segmentos. Pues tomaré cada 50. Pues tomé cada 50, pero cuando dibujamos, el docente me dijo, a ver, dibujo la curva. No llegaba al punto donde tenía que llegar, llegaba a un punto más alejado. Pues por eso se distorsiona cuando es más de 20 metros. Por eso les recomiendo también a ustedes que hagan esa situación. Pero hay dos formas de definir el grado de curvatura ya. Por la definición de arco, que es lo que vamos a ver en este momento, y por la definición de cuerda. ¿Ya? Arco obviamente es segmento circular, ¿no? Eso es lo que tienen que entender. Dice, ¿no? Es el ángulo que genera un arco de curva horizontal cuyo valor se puede obtener a partir de las siguientes consideraciones. Bien, ¿cómo vamos a, obviamente, calcular este ángulo? Si conozco, obviamente, R, que es el radio de la curva, y conozco el valor del arco. Entonces, eso lo saben bien ustedes por una relación de proporcionalidad. ¿No ven? O sea, ¿cómo hago mi proporcionalidad? Digo, el ángulo G es proporcional a este segmento de arco, que puede valer 5, 10 o 20 en términos globales, como 360, que sería toda la circunferencia, es a 2pi por R, ¿no ve? En función del radio. Entonces, de aquí despejo G y va a ser igual, ya haciendo algunas simplificaciones, a 180 por el arco unitario dividido entre pi por R. ¿De acuerdo? Entonces, si yo aplico, y esto es lo que quiero que tomen en cuenta, o sea, el arco unitario o el grado de curvatura, por si acaso, no es único. ¿De qué depende? Del valor del arco unitario que yo le voy a asignar. O sea, yo defino como diseñista cuánto va a ser. ¿Va a ser 5? ¿Va a ser 10? ¿Va a ser 15? ¿O va a ser 20? Ahora, yo les digo por experiencia, en terrenos llanos tiene que ser 20 nomás. En terrenos accidentados, entonces se puede tomar 5, inclusive 2 metritos o 3 metritos, por eso depende del que está haciendo la operación. ¿De acuerdo? Entonces, hacemos eso, fíjense acá. Ustedes van a asumir un valor del arco unitario. El valor de pi es universal, ¿verdad? Y el valor del radio, pues ya lo tenemos definido. ¿De acuerdo? Entonces, si yo asumo en esta fórmula
que mi arco unitario es 20 metros, además emplazo el valor de pi, voy a obtener esta relación, que sería 1146 dividido entre R. Ya. Y si yo asumo 10 metros, fíjense, la fórmula ya no es la misma. Sería 573 sobre R. Si es 5, entonces tampoco la fórmula sigue siendo la misma. Sería 286.5 dividido entre R. Entonces, eso es lo que podría suceder. Entonces, inclusive, algunas veces, y ya vamos a ver esos cálculos, mi grado de curvatura, mi arco unitario puede ser, qué sé yo, 3 metros. Entonces ya la fórmula no va a ser esta, ¿no? Va a ser diferente. Eso es lo que quiero que consideren para que no confundan. Muy bien. Eso es la definición de grado de curvatura por el criterio o la definición de arco. Saben que de repente en alguna bibliografía ustedes van a encontrar ya estas fórmulas, pero eso quiere decir que están haciendo la definición de arco, porque lo que nosotros vamos a usar, y es lo más recomendable y más exacto, es la definición de cuerda. Ya les había dicho. ¿Qué es más fácil medir, un arco o una recta? Una recta, ¿no? Sí, en todo caso. No un arco, siempre tiene alguna dificultad. Aunque yo les digo, ¿por qué tomamos 20 metros? Porque en realidad la diferencia entre la longitud de 20 metros en este caso de cuerda, digo, un ratito, acá, de arco, con la definición de cuerda, difiere unos 2 a 3 centímetros, nada más. Ya, o sea, el arco con la cuerda hasta 20 metros difiere de 2 a 3 centímetros. Y si fuera menos el arco, 10 digamos, entonces la discrepancia va a ser unos cuantos milímetros. ¿De acuerdo? Eso es lo que pasa, por eso se les recomienda que usemos ese criterio. Pero este criterio de arco, jóvenes, lo usan bastante los mexicanos. Había una época, cuando yo era estudiante, la mayor cantidad de bibliografía que nos llegaba era mexicana, soy sincero. Esas veces, como no había internet, obviamente apelábamos a algunos textos que nos llegaban ya sea de México, que era lo más comercial, y nos llegaba también bastante del Perú. ¿De acuerdo? Entonces, ahí teníamos esas dos fuentes y de ahí estudiábamos. Pero, obviamente ahora, pues, a falta de eso, hay exceso ya también, ¿no? O sea, si ustedes se dicen, qué sé yo, estos dos criterios van a encontrar miles y miles de artículos respecto al tema. Y al final uno no sabe cuál va a leer, también eso sucede. ¿Ya? O le falta tiempo. Bien. Entonces, ahora, ya, vamos a ver, no, ya estoy en el cálculo de la longitud, perdón, aquí tengo que quedar, por la definición de cuerda, dice, ¿no? Lo mismo, fíjense, aquí está más clarito, ¿no? Esto es arco y esto es cuerda. Y dice, ¿no? Es el ángulo que genera una cuerda para un segmento de arco de curva horizontal, que generalmente varía entre 0 a 20 metros. En ningún caso la cuerda podrá ser mayor a 20 metros, de lo contrario, no existiría la relación con la definición de A. A continuación, se hacen las consideraciones para obtener el valor del grado de curvatura. Entonces, fíjense, aquí está la cuerda. Lo que hago es que, obviamente, es la magnitud total de la cuerda. Aquí tengo el ángulo del grado de curvatura. Y lo que hago es bisectar. Cuando lo bisecte, automáticamente, por definición geométrica, aquí se va a formar un ángulo recto. Y es por eso que aprovechamos esa condición del ángulo recto para, obviamente, interceder este grado de curvatura medios y este valor del radio y la longitud que sería la mitad de la cuerda, ¿no ve? ¿Sí?
Por eso digo, seno del grado de curvatura medios es igual a la cuerda unitaria dividido entre 2, porque es la mitad, estoy bisectando, insisto, sobre R, que sería la hipotenusa. Y de ahí despejo el grado de curvatura, que va a ser 2 veces el arco seno de la cuerda unitaria dividido entre 2 por R. ¿De acuerdo? Ahora, si yo asigno, o sea, otra vez repito lo que hace rato dije en la definición de arco, diferentes valores a la cuerda, la fórmula no es la misma, ¿no? O sea, claro, simulamos la misma fórmula, pero los valores tienen que ser diferentes, ¿ya? En el caso de 20 metros, la fórmula sería 2 veces el arco seno de 10 sobre el valor del radio. Si yo asumo 10 metros, sería 2 veces el arco seno de 5 sobre el radio. Si asumo 5, sería 2 veces el arco seno de 2.5 sobre el radio. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que van a tener cuidado. ¿De acuerdo? Entonces, de esa forma se define el grado de curvatura. De repente ustedes están diciendo, pero tanta importancia tiene el grado de curvatura. Cuando se hace ese planteo, sí, tiene mucha importancia. ¿Ok? Entonces, eso es lo que quiero que ustedes tomen en cuenta. Ahora, viene lo que es el cálculo de la longitud de la curva L sub C. Dice, ¿no? Se puede calcular a partir de 2 criterios. ¿Cómo se muestra a continuación? Primer criterio, haciendo la proporción de un arco de circunferencia con una circunferencia completa de un círculo. O sea, L sub C es a delta como 2pi por R, que es la longitud de la circunferencia, es a 360 grados. Despejo y tengo esta fórmula, ¿de acuerdo? O sea, pi por delta por R dividido entre 180. Segundo criterio, dice, haciendo la proporción de una cuerda unitaria con la longitud total de la curva horizontal. O sea, ¿cómo hago esa proporción? LC dividido entre delta y cuerda unitaria dividido entre grado de curvatura. Entonces, despejo la longitud de la curva y eso va a ser igual a la cuerda unitaria por delta dividido, aquí hay un pequeño error, ¿no?, sobre el grado de curvatura. ¿De acuerdo? Entonces, ahora dirán ustedes, ¿y tiene algún detalle que obviamente podemos tomar en cuenta para su aplicación? Yo les digo que sí, ¿ya? O sea, yo les recomiendo que apliquen esta fórmula de abajo. Ahora, la diferencia con esta que está arriba relativamente es mínima, o sea, varía entre 20, 30, dependiendo de la longitud de la curva. ¿De acuerdo? De eso depende. Entonces, pero en realidad el que más se ajusta mejor y para verificación y todo es esta forma. ¿Ok? Entonces les recomiendo que apliquen esas dos. Muy bien, entonces con eso sabemos ahora determinar elementos de lo que es la curva circular. Ahora viene aquí la pregunta. ¿Los arcos circulares van a ser de cualquier magnitud? Esa es mi pregunta. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. No. Eso va a depender fundamentalmente de 2 criterios. Vayamos entonces. Dice desarrollo mínimo de curvas horizontales. ¿Ya? Para radios en el orden del radio mínimo y o de flexiones delta pequeñas, o sea, 2 criterios, ¿no? Radio mínimo y de flexiones pequeñas. Resultan desarrollos demasiado cortos que conviene evitar en razón de la adecuada percepción de la curva. Para evitar estos problemas se describen 2 soluciones para resolver estos casos. ¿De acuerdo? Vamos a proponer 2 soluciones. 1. En general, se aceptarán desarrollos mínimos asociados a variación del ángulo de deflexión delta, que estén comprendidos entre 9 y 20 grados, pero ojo. Y ahí también, o sea, yo me imagino, ¿no? O sea, es un criterio muy personal, que los que han revisado este manual no lo han revisado.
¿Por qué les digo eso? Porque a la consultora que ha elaborado el manual deberían decirle pues que en Bolivia las magnitudes angulares se miden en el sistema sexagesimal. Esta recomendación es en el sistema centesimal, ¿ya? Ahora dirán, pero eso es fácil de transformar. Evidentemente sé que es fácil transformar, pero no hagamos una contradicción, ¿no ve? Que en todo caso es más de fondo. ¿Cómo vamos a mezclar unidades? Y eso a ustedes les han debido explicar desde física 100 o desde el colegio. No tienen que mezclar unidades. ¿No ve? De que sea fácil o difícil, eso no cuenta, sino simplemente es la normativa, ¿ya? Pero les digo, ya, para estos ángulos, repito, en grados centesimales. ¿Cuál es la diferencia? Ustedes saben que en el sistema sexagesimal una circunferencia mide 360 grados. En el centesimal, una circunferencia completa mide 400 grados. ¿Cuánto es la diferencia? 40 grados, ¿no? Si hacemos la relación 360 entre 400, a ver, hagan si están con su calculadora y díganme cuánto es. 360 entre 400, creo que es 0,9, creo. A ver. Sí, 0,9. ¿No ve? Sí, estamos de acuerdo. Entonces, claro, ya sé que va a variar en 9. Si yo quiero expresar, por decirles algo, estos 9 grados centesimales en el sistema sexagesimal, lo único que hago es multiplicar por 0,9. ¿Ve? ¿Y esto cuánto me va a dar? 8.1 grados sexagesimales. Pero las más de las veces siempre usamos, y eso les digo por qué, ustedes que han usado instrumentos topográficos, porque la graduación de ángulos viene en grados, minutos y segundos. Por eso es que es importante que transformemos ese punto 1 a minutos y segundos. Punto 1 por 60, ¿cuánto sería? Por 6, ¿no? ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces eso es lo que hay que hacer. Y 20 grados centesimales por punto 9, ¿cuánto sería? 18 grados, ¿no? Sexagesimales. Ya, pero eso no, en realidad es sencillo, yo sé que es sencillo, para ustedes también lo es. Pero, por favor, es que hay que respetar las unidades. Ahora, aquí hay un criterio bien marcado, ¿no? Dice, tomando en cuenta el radio mínimo. En la siguiente tabla se describe desarrollos mínimos para radios mínimos. Obviamente aquí en la primera fila, perdón, iré por el título. Dice desarrollo mínimo para curvas circulares de radio mínimo. Está siendo bien específico, ¿no ve? Ya. Entonces en la primera fila ya de la tabla tenemos las velocidades de proyecto diferentes que están dados en kilómetros hora. En la segunda fila dice, si yo tuviera 9 grados centesimales, entonces mi longitud mínima para 40 kilómetros hora de mi longitud de arco sería 7 metros. Si estoy trabajando con 80, la longitud mínima tendría que ser 35 metros. Pero tiene que ser radio mínimo, porque si es radio más grande, entonces obviamente que esta longitud también va a aumentar. ¿De acuerdo? Va a aumentar. Entonces eso es lo que quiero que ustedes tomen en cuenta. Y fíjense, si delta va a ser 20 grados, obviamente para 40 kilómetros hora, la longitud mínima es 16 metros, para 50 es 26 y así sucesivamente para el resto de los ángulos. A ver, vamos a hacer un pequeño ejemplo, ¿ya? Porque esto me interesa. Muchas veces se olvidan, o sea, consideran nomás cualquier longitud de arco, y no es así. Igual que en las rectas, también hay que considerar acá. ¿De acuerdo? A ver, que mi ejemplo sea
ya determinar el desarrollo mínimo de la curva circular, ya para un radio mínimo de de un radio mínimo de 60 kilómetros hora, a una velocidad de proyecto. ¿Listo? A ver, vamos a ver si llegamos a este mismo valor. Veamos el ejemplo para este caso. ¿De acuerdo? Entonces, por si acaso voy a anotar algunos datos que hasta el momento todavía van a ser incompletos. Me estoy refiriendo al radio mínimo para esa velocidad. Ya normalmente está muy cerca de 120 metros. Entonces espero que cuando calcule llegue pues a este valor. Pero como estoy diciendo, que es un valor muy entero, digamos, en todo caso, entonces nos vamos a acercar al valor relativo. ¿De acuerdo? Entonces, el delta es 9 grados centesimales y ya lo he transformado. Son 8.1 grados sexagesimales. ¿De acuerdo? ¿Y cómo vamos a hacer para calcular la longitud de la curva? Estamos hablando de esto, ¿no? O sea, si interpretamos gráficamente, tendríamos esto, ¿ya? Este ángulo, obviamente, es 8.1 grados sexagesimales, que sería, en otras palabras, el grado de curvatura, ¿ya? Y aquí tengo el radio mínimo, que sería igual a 120 metros. ¿Ok? Entonces, lo que quiero calcular es esta longitud de este arco. Longitud de arco. ¿De acuerdo? ¿Cuánto es? Entonces, ¿cómo haría mi relación geométrica para poder definir esa longitud de arco? Sencillo, ¿no ve? Digo, pues, o sea, la longitud de arco, aquí va a ser proporcional al grado de curvatura, ¿no ve? Que estamos llamando ahí. ¿De acuerdo? Como 2pi por r, aquí va a ser igual a 360 grados. ¿De acuerdo? Entonces despejamos de acá L sub A, y esto va a ser igual, haciendo las simplificaciones, aquí vamos a tener 180 pi por r, el grado de curvatura, dividido entre 180, ya grados sexagesimales. Claro que puedo trabajar también en grados centesimales, no es difícil. Pero esto sería igual a pi por 120 por 8.1 grados sexagesimales dividido entre 180 grados. A ver, calcúlenmelo eso y díganme cuánto es el valor. $16.96. Bueno, metros, ¿verdad? Esto aproximadamente es 17 metros, ¿verdad? Y estamos llegando al mismo valor que está expresado en esta tabla. ¿Ok? ¿Ya? Entonces eso es lo que quería mostrarles para que ustedes sepan de dónde viene ese cálculo de esta tabla. 4 centímetros es la variación, ¿verdad? Pero eso es mínimo. ¿Ok? Ahora, aquí viene la pregunta. Y si yo les dijera que el ángulo delta, bueno, he hecho la demostración de dónde se calcula, pero si yo les dijera es 15 grados, ¿cómo operarían ustedes? ¿Qué harían? Vayan pensando. ¿Qué pasaría? Insisto, haciéndoles una pregunta adicional. Si el valor de
de delta, el primer grado de curvatura de este punto, bueno, es que se parece. De delta, por si acaso, delta, esto van a corregir, fuera 15 grados y tengo la misma velocidad. ¿Cómo operaría? ¿Qué haría? Decimos, si delta fuese igual a 15 grados y obviamente seguimos manteniendo la velocidad del proyecto igual a 60 kilómetros hora, ¿cómo lo harían? ¿Qué harían ustedes? Interpolar. Eso está bien el criterio. ¿No ve cómo interpolaríamos? Diríamos, así para 9 grados es 17 metros. Para 15, ¿cuánto va a ser? 9. Y lo que tenga en la tabla es 20 grados centesimales, serían 38 metros, ¿verdad? Listo. Interpolamos esto, bueno, a su estilo. Aquí hay 6, aquí hay varias formas, ¿no?, de hacer esto. Y aquí habría 11. Aquí habría X, aunque esto no es directamente, no va a ser el valor, ¿no? Y aquí sería la mitad, no, un poco más. 1,21. Listo, hago la proporcionalidad de X a 6 y 21 a 11. ¿De acuerdo? Entonces, X sería igual a 21 sobre 11 por 6. Ayúdenme con esto, por favor. Tienen que controlar esto, porque si no van a controlar, el diálogo óptico se va a ir al diálogo. ¿De acuerdo? Por eso les estoy indicando al detalle. ¿Cuál sería? ¿Perdón? 11.45. Ya. 11.45. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la longitud de arco va a ser igual, en este caso, como hemos relacionado con 17 más 11.45. ¿Y cuánto me sale esto? Sería 28.45 metros. ¿Verdad? Sí. Y esa sería mi longitud de arco para esa deflexión y para esa velocidad. Por eso es importante la velocidad de proyecto para todos los cálculos que vamos a ver. ¿De acuerdo? Por si acaso, ¿no? ¿Qué estamos aquí haciendo? Prevalecer radio mínimo. Pues voy a anotar con otro color. Ahora, si el radio fuera diferente, ya saben, ¿no ve? ¿Cómo van a hacer? ¿Verdad? ¿Sí? Ya saben cómo van a hacer. Muy bien. No, de todas maneras les pregunto, ¿está bien? ¿Se ha entendido? ¿Sí? Perfecto. Ahora, especialmente estos criterios ya aparecen bastante en lo que se llaman el trazado de calles. Es que hacen mal el alineamiento horizontal. A ver, les voy a decir eso, ¿ya? Para que sepan cómo se traza una línea Z. Tienen el teodolito, se instalan, saben ustedes ese proceso, visan al punto atrás y miden 180. No, eso está mal, no se hace así.
Si hacen eso, y si tienen error de colimación, ya empiezan a desviarse. Ahí está el problema. Entonces, ¿qué hay que hacer? Visan atrás con el teodolito y hacen el vuelco de campana. Por eso el vuelco de campana tiene pues, su aplicación y es muy importante. Hacen el vuelco de campana, se dan la vuelta y lo que marque, ahí marca. ¿Para qué hacen el vuelco de campana? ¿Se acuerdan o no? ¿Quién sabe si usa mucho en topografía? A ver. Creo que nada. Creo que nada. El vuelco de campana se hace precisamente para eliminar el error de colimación. Entonces, ese es el error, como os puedo decir, que más aparece pues en un teodolito. Por esa razón hay que usar vuelco de campana. No es por hacer difícil el trabajo, sino no. Para eliminar errores se hace el vuelco de campana. ¿Ya? Entonces eso es lo que hay que hacer. Ahí sí, van a ir así, excepto en líneas rectas. Perfecto. Vayamos a este otro caso. Fíjense. Bueno, aquí hemos tomado entre 9 grados centesimales, ¿no es cierto? Y 20 grados centesimales. Aquí las deflexiones, por eso les decía, en alineamientos de calcio especialmente, bueno, los errores que se van cometiendo también son mínimos. Ya estamos hablando de ángulos de deflexión de menores a 6 grados centesimales. Ya, y que multiplicado por 0,9 serían 5.4 grados hexadecimales. ¿De acuerdo? Entonces, dice, ¿no? En estos casos se debe usar curvas circulares de radios muy amplios que aseguran desarrollos mínimos del orden de los indicados en la tabla adjunta. Es necesario recomendar que para curvas con estas características no se deben usar curvas de transición, o sea, la clotoide. Repito entonces, si mi deflexión es pequeñita, cuidado que quiero aplicar curvas de transición o clotoide. No. Hay que eliminar, entonces, ¿qué curva hay que usar? Solo la circular. ¿De acuerdo? Ahora, les voy a hacer un croquis del por qué es pertinente. Acá un poco se va en el criterio al revés. ¿Ya? Se va al revés. Entonces, ¿por qué o qué sucede físicamente si yo mantuviese valores de radios relativamente cortos? Esto es lo que sucede. Ahora voy a hacer un croquis. Ya, aunque va a estar un poco exageradito el ángulo, pero es para que usted se observe. Aquí está el ángulo delta. Y este ángulo delta obviamente se asume que es menor a 6 grados, pero centesimales, ¿no? Oh. Entonces, cuando yo trace una curva en estas condiciones y con radio mínimo, como hemos visto en el anterior caso, la curvita va a resultar ser una cosita así. Más que curva va a parecer un codo. Les repito, este se va a dar cuando tenga un radio mínimo. ¿De acuerdo? ¿Y qué me está recomendando aquella tabla? Que tome obviamente longitudes más largas. O sea, ¿qué quiero decirles? Bueno, vamos a asimilar simplemente. Aquí está el PI, aquí y aquí. Entonces, fíjense ustedes, no tiene que ser codo. O sea, si es codo, el guiado óptico va a ser un desastre. ¿Ya? Entonces, tiene que ser una curva más amplia. O sea, más o menos una curva con este tipo de características. ¿De acuerdo? O sea, esto le podemos llamar radio adaptada. Entonces,
Entonces, esto es lo que queremos lograr. Que obviamente aquí nos han de dar una longitud recomendada. Ya hay una longitud recomendada. Y aquí voy a tener, pues, el radio, obviamente, recomendado. O sea, con esa longitud recomendada voy a obtener el radio recomendado para el sector. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, tomaremos un ejemplo. ¿De acuerdo? Nuevamente. Y les voy a explicar cómo vamos a hacer. Digamos que queremos verificar para 4 grados y una velocidad de 60 kilómetros por hora. Entonces, fíjense, la longitud de mi arco de curva tendría que ser 115. A ver, 4 grados centesimales y velocidad de proyecto de 60 kilómetros por hora. Entonces, el ejemplo dice lo siguiente: determinar el radio. El radio adaptado de una curva para una velocidad de proyecto de 60 kilómetros hora y una deflexión de 4 grados centesimales. ¿De acuerdo? Bueno, si son centesimales, ya saben, no es necesario hacer ninguna transformación, porque directamente se interpreta en las cifras significativas. ¿De acuerdo? Lo dejaremos esto así, para que ustedes se ubiquen mejor también en el detalle que vamos a ver. ¿Listo? Entonces, esa es los datos del ejemplo. Y vamos a decir, ¿no? Datos. Y decimos de la tabla, o sea, me estoy refiriendo a aquella tabla que estoy proyectando en la lista, por favor. De la tabla, ¿cómo? Para velocidad de proyecto igual a 60 kilómetros hora. Y delta igual a 4 grados centesimales implica que la longitud de la curva tiene que ser igual. Ahí está, 115 metros. ¿Ve? Esto ya estamos obteniendo de la tabla. Tiene que ser 115 metros. ¿Listo? ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa vamos a calcular? En realidad vamos a calcular el radio. El radio recomendado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Igual, por proporcionalidad, ¿no? ¿Sí? Entonces, decimos, por proporcionalidad, pues, ¿cómo haríamos la proporcionalidad? Obviamente, ¿qué cosa tiene que entrar aquí? Porque ya sabemos geométricamente, por eso les estoy diciendo, todo lo que veamos anteriormente es lo mismo que vamos a ir aplicando en los criterios respectivos. ¿De acuerdo? Ya, entonces hemos dicho que la deflexión es 4 grados centesimales. Y ustedes saben bien, por condiciones geométricas, que este ángulo se reproduce acá, ¿no? Sabemos eso, ya tenemos que ir aplicando. Entonces decimos, la longitud recomendada,
¿ya? Este arco es a esta deflexión, a 4 grados centesimales. ¿Cómo? 2pi por r es a 300, ya no 360. Estoy trabajando con centesimales, ¿no ve? Entonces tiene que ser 400. ¿Ok? Esa es la pequeña diferencia. Ahora, de aquí, ¿qué tengo que hacer de esta relación? Despejar R, ¿ve? Porque R estoy buscando. Entonces, despejando R, perdón, aquí es nuestro 400. Está bien los 400. O 200, no 400, está bien. Entonces, el radio recomendado va a ser igual a 400 por la longitud recomendada sobre 4 grados centesimales por 2 por pi. ¿Estoy diciendo bien? Sí, ¿no? Por pi. Ahí terminaría. Perfecto. ¿De acuerdo? Listo. Ya tengo la forma. Entonces, lo único que hago, les va a salir un radio grande. Entonces, 400, bueno, aquí puedo hacer algunas simplificaciones. 4 por 2, 8. 400 entre 8 sería 50, nomás ya aquí, ¿no? 50 por la longitud recomendada sobre pi directamente, ¿verdad? Entonces, esto sería 50 por, aquí está la longitud recomendada, que sería 115 dividido entre pi. Háganmelo esa operación y díganme cuánto es el radio recomendado. ¿Cuánto sale? 1830. 1830.28. 28. ¿Qué cosas? Menos, ¿no? Correcto. Ahora ustedes dirán, ¿para qué estamos calculando los radios? Dirán, jóvenes, va a ser delante. Sin radio no puedo hacer. ¿Ok? Entonces, esto es lo que tengo que hacer. ¿Listo? Entonces, a medida que el ángulo delta va disminuyendo, los radios tienen que ir creciendo. ¿Para qué? Para mejorar la geometría del guiado óptico. Porque si mantengo este criterio chiquitito, va a ser como un codo. Entonces ahí el vehículo se va a distorsionar, o sea, no va a ir sobre el carril que estamos recomendando. ¿Listo? Entonces, eso es lo que quería un poquito recomendarles para que verifiquen siempre. O sea, aquí está, digamos, un poco la habilidad del conductor. Muy bien, bueno, aquí está el ejemplo que obviamente ya os he explicado con un poco más de detalle, ¿ya? Y entraríamos a hacer un ejemplo ya de diseño, de aplicación de una curva circular simple. Obviamente esto lo vamos a hacer en la siguiente clase y lo vamos a hacer numéricamente. Tráiganse sus calculadores para que vayan entrenándose un poquito, ¿no? Para ver que están ya dominando bien la situación. Y ahí manejaremos coordenadas, ¿ya? Entonces, con coordenadas es interesante. Vamos a ver qué sale, etc. Ok, quedaremos acá.